Bien, esta corresponde a la última ayudantía del curso, o sea, de materia en realidad. Ahora, si es que hay otra, sería quizás para revisión de algunas cosas. Pero en términos de materia es la última, o sea, la última donde vemos ejercicio. Y bueno, de hecho, los ejercicios que vamos a ver ahora justamente son los que van a apoyar para resolver el control. Los ejercicios del control son más o menos ejercicios de esta dificultad de lo que vamos a ver ahora. Sí, quizá un poco más, pero en realidad no es tanto más. ¿Qué les recomiendo al tiro hacer? Si pueden, revisen algún libro. Yo normalmente ocupo el Resnick, según yo, es como el mejor para este tipo de física, o sea, para física universitaria. Bien, entonces para comenzar voy a tratar de enfocarme más que todo en la resolución y traten de que si tienen duda ir preguntando mientras resuelvo. Esto lo hago para poder hacer los tres ejercicios con tiempo. Como recomendación, siempre hagan el diagrama de cuerpo libre. De hecho, en todos los ejercicios del control tienen que hacerlo primero y el diagrama de cuerpo libre tiene cierto puntaje. Así que el ejercicio 1 dice dos bloques de masa M1 igual a 4 kilogramos y masa M2. 3 kilogramos son colocados en contacto con una superficie horizontal sin roce. Vamos a ver un ejercicio con roce de todas formas por si acaso. Una fuerza horizontal constante, F igual a 9 newtons, es aplicada al bloque de masa 1. Me pide entonces determinar la magnitud de la aceleración del sistema de dos bloques, o sea, el conjunto, y luego determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre los bloques. Así que primero que todo, vamos a revisar el punto A. Como me pide la aceleración del conjunto de bloques, eso quiere decir que a pesar de que son dos bloques distintos, yo los puedo considerar como uno completo. Por lo tanto, si yo hago el diagrama de cuerpo libre, esta cuestión lo voy a dejar copiado al tiro para después copiarlo en otro ejercicio. Entonces, si hago el diagrama cuerpo libre para la primera, tengo que hacerlo solamente para el conjunto. Por lo tanto, el conjunto de bloques va a ser la suma de ambas masas. ¿Qué significa eso? Que si yo acá dibujo la normal, ¿cierto? Luego aquí dibujo la fuerza de peso. El peso lo voy a estar definiendo como la gravedad, ¿cierto? Igual a M1 más M2. En este caso, como considero que es un conjunto, voy a decir que la masa total es la suma de las masas. Y por último, yo sé que acá tengo la fuerza que se está aplicando, que justamente esa fuerza es la que me da la dirección. Así que vamos a hacer la sumatoria de fuerza. Para este caso de acá sería sumatoria de fuerzas para el eje Y. Recuerden siempre separar esto en componentes. En este caso tengo la fuerza normal menos el peso. Y como en Y no hay ningún movimiento, esto igual a cero. No voy a continuar con esto porque en realidad lo hago para completarlo, pero en realidad no lo voy a utilizar. Siguiente sería el diagrama digo, la sumatoria para el eje X. Esto va a ser igual a la fuerza que es la única que está en el eje X, que justamente esta fuerza se apunta hacia el lado de X positivo. Eso va a implicar que la aceleración va a estar en el eje X. Y esta de acá es la masa total. Por lo tanto,
en función de la ecuación en el eje X, yo puedo determinar cuánto es la aceleración, que va a ser igual a la fuerza aplicada más la masa total, lo que es igual a F más la masa 1 más la masa 2. Reemplazando los valores, tengo que es 9 partido en m en 4 más 3, y esto va a dar aproximadamente 1,29 metros partido en segundo cuadrado. Recuerden que tienen que poner siempre las unidades o si no voy a considerar malo el resultado. Bien, pues, ¿alguna duda hasta acá? Profe, Sí, dime. en la fuerza peso, el M1 y el M2 se sumaban porque se consideraba un conjunto, ¿cierto? Exactamente. Si no se considera un conjunto, tenía que hacerlo por separado, ¿verdad? Justamente lo que vamos a hacer ahora. Ok. Entonces, ahora vamos a separar el conjunto y como me pide la B, es determinar la magnitud de la fuerza de contacto entre bloques. O sea, recordemos que para este caso, esta F que se aplica a M1, el contacto de estas hace que M2 sienta una fuerza que la vamos a denominar P hacia acá, que la siente por el contacto, y M1 va a sentir la misma fuerza, pero en sentido contrario. Justamente esa fuerza que se provoca es por el contacto entre las masas y se provoca por la tercera ley de Newton, ¿cierto? La ley de acción y reacción, que es justamente lo que provoca que M2 se mueva o que sea un conjunto. Entonces, vamos ahora a separar los diagramas. Ahora sí, vamos a hacer los diagramas por separado para revisar qué es lo que siente cada uno. Entonces, voy a escribir acá. Acá van a estar los dos diagramas. Este va a ser para 1, que es la masa 1, y este es para la masa 2. Entonces, los ejes de coordenado, esto va a ser Y y esto X. Ahora sí vamos a analizar los elementos por separado. Entonces, primero que todo, voy a dejarlo ahí. Si se fijan, M1, bueno, va a sentir las fuerzas típicas, ¿cierto? La normal, que ahora sí esta va a ser la normal 1. La fuerza de peso 1, que va a estar dada por su única masa. Va a sentir la fuerza F, porque te la estoy aplicando al cuerpo 1. Y esa fuerza F tiene dirección positivo de X. Así que la voy a dibujar para acá, ¿cierto? ¿Y qué más? Por estar en contacto con M2, lo que M1 siente es la fuerza P, ¿cierto? Que es similar a lo que sería una fuerza normal, ¿cierto? Por lo tanto, esa fuerza P es normal a la superficie. En este caso, la superficie que contacta M1 es la de M2. Por lo tanto, P va a estar para el lado contrario. Traten de imaginarlo como que ustedes, por ejemplo, si están empujando una caja, claro, ustedes están explicando, si ustedes están empujando dos objetos que están juntos, lo que va a pasar es que los objetos se mueven juntos, pero tienen que saber que porque M1 está apoyado con M2, M1 sí o sí va a sentir una fuerza contraria. Esa fuerza contraria que yo la defino como P. Entonces, ese es para el caso de 1. Ahora, si vemos solamente M2, bueno, las típicas, ¿cierto? La normal, que este caso es solo la normal de 2, el peso, y va a sentir la fuerza de contacto que es contraria a esta. Por lo tanto, va a apuntar hacia los positivos de X, que en este caso sería el P. Y obviamente este P de acá es igual al P de acá.
Díganme si se entiende esta parte, porque créanme que esto les va a servir para el control. Tienen que entenderlo para el control. Ya, Claudio, ¿tú entiendes la idea? Bien, no sé si está escuchando, pero no. ¿Qué parte no entiende? Ya, mira, aquí en realidad pasa lo mismo que si tú tienes, por ejemplo, es la misma idea. Si tú tienes, por ejemplo, un cuerpo que está situado sobre una superficie, por estar situado en la superficie, ¿cierto? Hay una fuerza normal o este cuerpo aplica una fuerza normal al piso, ¿cierto? Por estar en contacto. Y el piso, por tercera ley de Newton, lo que hace es aplicar la fuerza normal también contraria al cuerpo, que es lo que siempre se hace, ¿cierto? Que la fuerza normal que siente el cuerpo 2 es porque está situado sobre una superficie. Entonces, esta superficie aplica una fuerza normal, digo, la caja aplica una fuerza normal sobre la superficie que es perpendicular a ella, o sea, si la caja tiene este borde, esta fuerza de acá es perpendicular, y de la misma forma la caja siente una fuerza normal del piso, la que apunta hacia arriba. ¿Sí? ¿Eso lo entiende? Ya. Lo mismo pasa si tú tienes dos objetos que están así en conjunto. Este al estar apoyado a este siente una fuerza contraria, en este caso P, y este obviamente por estar apoyado a M1 siente la misma fuerza pero en sentido contrario. Eso, solamente eso. Por eso, en el diagrama cuerpo libre del 1 tengo la fuerza P hacia la izquierda, que es por lo que siente por M2, y M2 tiene una fuerza P hacia la derecha, que es lo que siente por M1. ¿Se entiende? Ya. Entonces, con esto estamos más o menos bien. Lo que queda sería aplicar las ecuaciones. Por ejemplo, puedo usar cualquiera de las dos, porque acuérdense que P está en cualquiera de las dos. Si yo ocupo 2, el cuerpo 2, voy a hacer únicamente la sumatoria de cuerpo, la sumatoria de fuerza en el eje X, ya que en el eje Y está balanceado. Esto sería sumatoria de fuerza en el eje X para el cuerpo 2. Esto es igual a P y esto es igual a la masa 2 por la aceleración. Ahora, recordemos que como anteriormente encontramos la aceleración del conjunto, esta de acá obviamente se cumple por separado. O sea, la aceleración del conjunto es la misma que la aceleración para cada cuerpo. Por lo tanto, yo de esto de acá sé que P va a ser igual a M2 por la aceleración del conjunto, que era justamente F partido en M2 más M1. Y M2 es igual a 3. F, bueno, y todo este término en realidad, ¿para qué lo voy a calcular? Todo este término ya lo tengo, ¿cierto? Lo calculé anterior. Esto es 1,29. Y esto me dará aproximadamente que la fuerza de contacto es 3,86 newton. Ahí estaría el ejercicio entonces. ¿Bien alguna duda hasta acá? Ah, profe. ¿Sí?
porque en la P se podía resolver solo haciendo el del segundo cuerpo, que no entendí bien la pregunta. Ya, se puede hacer porque si tú analizas los dos cuerpos, M1 y M2, sienten P. A ti te piden la fuerza de contacto, y la fuerza de contacto es P. ¿Sí? Ah, Así sí. que podía usar o el cuerpo uno. De hecho, si tú usas el cuerpo uno te debe dar lo mismo. Y si en este caso el cuerpo 2 te da lo mismo, en este caso, si te fijas, es más fácil hacerlo para el cuerpo 2 porque tiene una fuerza nomás, entonces era mucho más directo. Pero es solo por eso. Ya. Ok. Ahora, mm, bien, si no hay más dudas, pasemos al siguiente. Y dime, Andrés, Cristian. Ya. Y entonces aquí seguimos con ciertos tips que van a servir para el control. Porque ahora lo que vamos a ver son dos ejercicios, este y otro más, de cuerpos que están unidos, ¿cierto? Entonces, una bola de masa M1, la que está acá, de 2 kilogramos, y un bloque de masa M2, como el que está acá, son unidos mediante un cable ligero que pasa por una polea sin fricción de masa despreciable, como se muestra en la figura 1. Esto de acá se denomina máquina de Artemis. Me pide encontrar la magnitud de la aceleración de los bloques y la tensión del cable. Entonces, tips para este tipo de ejercicio. Que el cable sea ligero significa que su masa es despreciable, porque en teoría, si ustedes son más certeros, este movimiento está afectado a cuánto es la masa del cable, pero en este caso, o sea, en la realidad afecta, pero en este caso se desprecia cuánto masa el cable. Recuerden que si el cable tiene masa, tiene peso, por ende tendría una fuerza. Por otra parte, la polea también, pues la polea tiene fricción, aparte tiene masa. Y esa masa lo que hace es que sacarlo de la inercia sea más complicado. Pero en este caso, como no tiene masa ni fricción, sirve en realidad como un puente para llevar la tensión. ¿A qué me refiero con eso? Que este cuerpo de acá genera una tensión, está sujeto por una tensión, ¿cierto? T, ¿sí? Esta misma tensión T es la que siente la polea, acá. Llamémoslo a esto T1, ¿sí? El cuerpo 2 siente la tensión, o sea, la fuerza del cable, hacia acá, llamémosla T2, y la polea también siente por ende esa tensión, T2. Entonces, ¿qué pasa con esto? Debido a que el cable, digo la polea, tiene masa despreciable, no tiene fricción, podemos decir que T1 es igual a T2. Así que lo que hace la polea en realidad es transferir la fuerza, ¿cierto? O cambiarla de dirección. Dígame si se entiende eso. ¿Sí? Ya. Entonces, considerando esto, es el primer tip. O sea, la fuerza, en realidad lo que hace la polea es transmitir la fuerza de tensión. Segundo, para este tipo de ejercicio lo que tienen que hacer es dar un sentido de aceleración positivo. Digamos que para este caso voy a decir que el movimiento en esa dirección tiene aceleración positiva. Esto es independiente de que, por ejemplo, evidentemente el peso M1 sea mayor que M2, porque obviamente si M1, por ejemplo, es 10 kilogramos y M1 es 1, obviamente el movimiento va a ser hacia la izquierda. Pero como referencia, ustedes dicen que la aceleración es positiva, obviamente, hacia la derecha, y luego cuando ustedes resuelvan, le va a dar esta aceleración negativa. Así que en realidad no afecta en nada. Bien,
Sabiendo eso, vamos a aplicar los diagramas, que es lo que siempre hay que hacer. Entonces, para este caso, esto es IX, esto es IX. M1 va a ser el de acá y este es M2. Bien, entonces M1 va a sentir su peso, obviamente, que está en dirección de la aceleración de gravedad, o sea, hacia abajo, que va a ir apuntando hacia acá. Ese es su peso. Y hacia arriba, obviamente, siente la tensión, que aquí la voy a denominar T nomás, porque yo sé que son iguales, con la de acá. Bien, eso es sencillo. Luego M2 siente su peso, o sea, el peso 2, y siente la tensión, que en realidad es la misma que la de acá. Bien, con esto lo que hacemos ahora es analizar la fuerza. Si partimos por el eje X, obviamente no hay fuerza en el eje X, esto es todo cero, tampoco hay movimiento. Ahora, para el eje Y va a ser distinto, porque voy a tener que, para el caso del cuerpo 1, tengo la tensión positiva, porque apunta hacia arriba, menos W1, que es negativa porque apunta hacia abajo. Y esto va a ser igual a la aceleración en I por la masa 1. Y vamos a ver el cuerpo 2. Esto sabemos que la sumatoria del eje X va a ser igual a 0, porque no tiene fuerza en el eje X, tampoco movimiento. Y en el caso del eje Y es distinto. Acá yo tengo el peso, que si se fijan, en este caso, el, bueno, en este caso, el peso apunta hacia abajo y T hacia arriba. Ya, entonces sería T menos W2. Y acá está la distinción. Fíjense que como el cuerpo acelera positivamente en esa dirección, para el caso de 1, la aceleración era hacia acá, ¿cierto? Apunta hacia los y positivos. Pero en el caso de M2, la aceleración apunta hacia los negativos. Por lo tanto, esta sumatoria de acá va a ser igual a menos I2, o sea, AI por M2. Recuerden que, similar al caso anterior, como están unidos por un cable, la aceleración del conjunto es la misma para M1 y para M2. ¿Sí? El caso anterior teníamos que las superficies estaban en contacto y eso provocaba que tuviesen como un sistema. Así la aceleración era la misma para el sistema total, tanto para M1 y para M2. En este caso también, como están unidos por un cable, este cable las hace, por así decirlo, de esta fuerza de contacto. Por lo tanto, la aceleración de este sistema es la misma para M1 y para M2. Ya pues así, ustedes tienen estas ecuaciones y me piden la magnitud de la aceleración. ¿Qué es lo que pueden hacer? Sumar. Así que acá, fíjense que esto de acá va a ser igual a menos t más W2 igual a I más M2, ¿cierto? Porque este menos pasa para acá. ¿Qué hacemos entonces? Eh, Vamos a decir que sumando
esta de acá, vamos a llamar A y B. No, perdí, ya tengo eso. Bueno, voy a poner, este va a ser triángulo y este va a ser cuadrado. Sumando la operación triángulo con cuadrado, vamos a tener que, por un lado, va a ser T menos T, o sea, T menos WI1 menos T más W2, o sea, sumando este lado de acá con este lado de acá, igual a AI M1 más AI por M2. ¿Qué pasa acá entonces? Esto de acá es 0, porque se va con esta T, recuerden que las tensiones son iguales, quedando entonces W2 menos W1, y esto va a ser igual a, puedo factorizar la aceleración, M1 más M2. Despejando, tengo que la aceleración, que es lo que estoy buscando, es igual a M2 menos W2, perdón, menos W1 partido en M1 más M2. Y estos son pesos, así que esto va a ser igual a M2 por G menos M1 por G. Y esto partido en M2 más M1. Bien, reemplacemos los datos que tenemos. Esto es 2, 4. 4 por 10, digamos que la aceleración es 10, menos 2 por 10, si era 2 creo, sí. Y esto partido en 6, porque es la suma. Esto va a dar aproximadamente 3,27 metros partido en segundo al cuadrado, porque es aceleración. Díganme si se entiende, o hay algo que no haya quedado claro. Profe, ¿Sí? a mí no me quedó muy claro el que T menos W es igual a la aceleración por la masa. ¿Cuál? ¿El 1? ¿Esta parte de acá? Sí, ¿Esto? no me queda claro. Sí, Porque sumatoria de fuerzas, pues acá está el diagrama de cuerpo libre. Te indica que en el eje Y, T apunta hacia arriba, es positivo, ¿cierto? sí. Menos W, que es el peso, que apunta hacia abajo, negativo. Y como yo estoy asumiendo que mi cuerpo se mueve, ¿cierto? Con una aceleración hacia arriba, como está acá, esto va a ser igual a la aceleración por la masa, que en realidad esto es aplicar la segunda ley de Newton solamente. F es igual a m por a. Eso. Ah, ya, ok. Asimismo para el caso 2, esto es lo mismo. Y ojo en la aceleración, que aquí la consideré que va hacia abajo. Por eso aquí me queda negativo. Si ustedes no consideran eso, no les va a dar el ejercicio. Bien, ¿alguna otra duda? Yo ninguna. Ya, Gracias. lo demás es solamente álgebra. O sea, ustedes tienen esta ecuación, después tienen esta y las suman, como queda acá. Y obtienen el valor. Dime, Claudio, si quedaste bien. Todo acá es A. Ya. Bien, esa es la parte larga, no en realidad. Lo demás es sencillo. Me piden la tensión del cable, pero aquí puedo hacer lo que usar cualquier ecuación que yo necesite, por ejemplo, utilizando, utilizando la ecuación triángulo, tengo que T menos W1 es igual a la aceleración por la masa. Y T es lo que me piden, la tensión del cable,
Así que despejemos t. T va a ser igual a la aceleración por m1 más el peso. ¿Tiene sentido esto? La aceleración. Sí, sí tiene. Ahora sí, simplemente ocupo esta misma ecuación. Ya pues, así que de acá despejemos los valores. Digo, agreguemos los valores. Esto es 3,27 por m1, que es 2, más, bueno, esto de acá, el peso, g, por la masa. Por lo tanto, esto de acá va a ser 2, que es la masa, por 10, que es la aceleración de gravedad. Y todo esto me va a dar aproximadamente 26,1 newton. Ustedes podrían corroborar esto mismo en la ecuación cuadrado, o sea acá, y debiese darle lo mismo. La tensión, recuerden que es la misma, así que si ustedes, en vez de utilizar la ecuación triángulo, ocupan la cuadrado, le tiene que dar la misma tensión. Esa es una buena forma de corroborar que su resultado está correcto. Bien, ¿alguna duda hasta acá? Bien, perdón. Cuando se corte, porque seguramente no vamos a alcanzar a terminar el otro sin que se corte, simplemente volvemos al mismo link. Ya pues. Ahora vamos a pasar al último. Ya este es un poco más complejo. Aquí estoy considerando que hay roce en la superficie. Bien, entonces dice un bloque de masa M1, aquí está acá, que se encuentra sobre una superficie horizontal rugosa. Cuando dicen rugosa en los ejercicios normalmente se refiere a que eso provoca que haya roce. Es conectado a una bola de masa M2 mediante un cable ligero que pasa sobre una polea sin roce y de masa despreciable. Y está acá. Acuérdense, cable ligero es que el cable no tiene masa, polea sin roce y masa despreciable, así que solamente transmite la tensión. Una fuerza de magnitud F y un ángulo, y con un ángulo bueno, de teta con respecto a horizontal es aplicado sobre el bloque como se muestra. El coeficiente de roce cinético entre el bloque y la superficie es eh, muca. Me pide determinar la magnitud de la aceleración entre los dos bloques. Bueno, en este caso es solamente algebraico. Así que lo mismo recuerden, acá ya está puesta la dirección de la aceleración. Voy a decir que es positiva hacia la derecha. Perdón, ahí sí. Y recuerden que esto de acá siente una tensión, que es la misma que está acá. Y acá esto siente una tensión, que es la misma de acá. Y ahora se agrega una nueva componente, que sería el roce. Entonces, el roce lo que es una fuerza, ¿cierto?, que se opone al movimiento. Por lo tanto, si el movimiento es hacia la derecha, el roce se va a generar al cuerpo hacia acá. Y también en realidad cabe destacar que la definición del roce, que lo voy a escribir acá, es igual a la fuerza normal por el coeficiente, que puede ser estático o cinético. Bien, voy a dejar esta cosa acá arriba. Vamos a hacer lo mismo de siempre, que es aplicar los diagramas de cuerpo libre.
Partamos con el cuerpo 1. Aquí el cuerpo 1 va a ser la masa 1. Y esta es la masa 2. Bien, para el cuerpo 1, partamos con el cuerpo 2, que es más sencillo. Claramente el cuerpo 2 va a sentir su peso hacia abajo y la tensión, que es por el cable. Si no fuese porque hay tensión, este cuerpo 2 caería. Y vamos a ver ahora el cuerpo 1. Aquí sí es más complicado porque tenemos la fuerza de peso. Recuerden que eso siempre apunta en dirección de la aceleración de gravedad. La fuerza de peso hacia abajo. La normal. Tiene la fuerza que se está aplicando, que es en esta dirección, con este ángulo. Tiene la tensión, que es hacia acá, porque está en sentido contrario a su movimiento. Y tiene la fuerza de roce, que también es contraria al movimiento. Por lo tanto, apunta hacia acá. Bien, ahora estoy grabando, voy a continuar. Bien, pues, entonces, ¿se entiende el diagrama cuerpo libre del cuerpo 1? Es importante que manejen eso porque si tienen malo eso, van a tener malo el resto de la tarea, del ejercicio. ¿Algo que no haya quedado claro? Díganme, díganme. ¿Se entiende bien, Claudio? ¿Alguna duda? Ya, listo. Me pide que determinemos la magnitud de la aceleración. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es analizar los cuerpos. Voy a partir con el cuerpo 2 porque es mucho más sencillo. Entonces voy a anotar acá 2. No voy a analizar el eje X porque evidentemente no tiene ninguna fuerza ni movimiento. Así que vamos con la sumatoria de fuerza en el eje Y. Esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del conjunto. Y esto va a ser, entonces, o sea, vamos a decir que primero que todo las fuerzas, que es la tensión, que es positiva, menos el peso, que es negativa, así que apunta hacia abajo, así que es negativa. Y esto va a ser igual a la masa 2 por la aceleración del conjunto. ¿Se entiende? ¿Por qué hago esto? Porque ahora yo voy a dejar, eh, puedo dejar de acá expresado la tensión en función de el cuerpo 2, la aceleración y su peso. Y recordemos que el peso no es nada más que m2 por g. Ahora sí, para el cuerpo 1 vamos a tener que analizar ambos ejes. Esto de acá es 1, el cuerpo 1. Vamos con el eje X primero. Sumatoria de fuerzas en el eje X va a ser igual a la fuerza F, que para su componente en X, que sería la de acá, ¿cierto? Esa componente es igual a F por coseno del ángulo. Por lo tanto, esto de acá es F por coseno del ángulo positivo porque apunta hacia el lado positivo. Recuerden que esto es X y
Hacia atrás tengo la tensión menos la fuerza de roce. Esto de acá va a ser igual a la aceleración porque en el eje X acá yo tengo aceleración por la masa 1. Bien, entonces, ¿qué es importante de acá? Recordemos que voy a escribir de nuevo, esto es igual a coseno menos t, y la fuerza de roce es igual a la fuerza normal por el coeficiente, que lo tengo acá. El coeficiente es k. Así que para poder llegar a una expresión completa, lo que tengo que determinar primero es la fuerza normal. Así que por eso mismo lo que yo hago ahora es analizar el eje Y. Le digo el eje, sí, el eje Y. A ver, esto de acá va a ser triángulo y esto es eje Y. Y este de acá va a ser eje X. No al revés, no, esto es eje X. Y este va a ser eje Y. Así que para el eje Y tengo sumatoria de fuerzas, perdón, en el eje Y, esto va a ser igual a la fuerza normal más la componente, de nuevo, fíjense, la componente ni de esta fuerza, que va a ser igual a F seno del ángulo. Esta apunta hacia arriba, así que es positiva. F seno del ángulo. Y solamente me queda el peso, que va a ser igual a menos W1. Esto de acá es componente, así que no lo voy a considerar como un vector. Listo. Eh, en el eje Y no tengo movimiento ni aceleración, por lo tanto esto es igual a 0. Así que, ¿qué pasa acá? Lo que pasa es que n va a ser igual a el peso menos F seno del ángulo. Y esto va a ser igual entonces a la masa 1 por G menos F por seno del ángulo, que en realidad es teta, no es alfa. Ahí estamos. Teta, teta. Listo. ¿Por qué hago esto? Porque ahora yo tengo la expresión que lo voy a denotar con esta de acá es círculo, esto de acá va a ser un triángulo y esto de acá va a ser un cuadrado. Por lo tanto, si decimos que cuadrado es reemplazando el cuadrado en triángulo, vamos a tener que esto va a ser f coseno de teta menos t menos la constante por esto que está acá, que sería m1 por g menos f por seno de teta. Y esto de acá es igual a la aceleración por m1. Y esta de acá la voy a denominar ecuación estrella, reemplazando la ecuación círculo en la ecuación estrella.
estrella. Voy a tener que, esto es f coseno de alfa menos, acá está reemplazo, m2 por a más m2 por g menos la constante por m1 por g menos f seno de teta. Y esto es igual a la aceleración por m1. Por lo tanto, de acá voy a obtener que si este término de acá lo paso acá, pasa positivo. Luego lo que puedo hacer yo es despejar. Bueno, mejor lo hago todo así para que no haya enredo. Haciendo eso tengo que, esto va a dar f coseno del ángulo más m2 por g menos la constante por m1 g menos f seno de teta igual a la aceleración por m1 más la aceleración por m2. Así que esto lo puedo factorizar. Luego voy a obtener que la aceleración expresada en función de esto va a ser igual a f coseno, que en realidad es lo mismo de acá, así que lo voy a copiar. ¿Sí? Para aprovechar que podemos copiar casi todas las expresiones. Esto de acá, tiremos una línea, igual a esto de acá va a ser m1 más m2. Ahora, ¿por qué hay que hacer todo esto? Porque generalmente los ejercicios ustedes van a tener la fuerza que se aplica, van a tener las masas y el coeficiente. Y si se fijan, toda esta expresión está en función de F, o sea, la fuerza que le están aplicando, está en función de las masas M1, M2 y en función del coeficiente de roce. Entonces es necesario que al menos se estén dando estas expresiones. Si yo hubiese puesto este como ejercicio de control, lo que yo hubiese dicho es que ustedes expresaran la aceleración en términos de estas relaciones que están acá, con tal de que hubiesen hecho todo este trabajo que hice yo, ¿sí? No es el caso, al menos en el control yo puse solamente valor, así que no van a, si no me equivoco, no tienen que llegar a una expresión solución algebraica. Díganme si hay alguna duda. En realidad era más leseo algebraico que otra cosa, y la física la apliqué acá arriba. Cristian, te desmuteaste. Sí, profe, que entonces de reemplazar la ecuación una dentro de la otra porque nos pide la aceleración total, ¿verdad? O sea, de todo el... Sí, pues del conjunto, exacto. Si te Ah, ya, fijas, si a fue... a este paso de acá, reemplazando, bueno, hasta acá en realidad, hasta este paso, tú tienes la aceleración, claro, pero está en función de t. Pero t, generalmente, en los ejercicios tú no vas a saber cuánto va en la tensión, solamente vas a saber lo que está acá, la fuerza que aplica, las masas y el coeficiente de roce. Por eso yo llego a esta expresión completa, para Ah, dejarlo ya, solamente en ok. función de estos parámetros que generalmente son los que se dan. Ahora, como les digo, si hubiese sido un ejercicio de control, yo les hubiese dicho, expresen la aceleración en función de estos términos. Así ustedes hubiesen tenido que llegar a esta expresión de acá. Ah, ya, hombre. Gracias, profe. Ya. Claudio, ¿alguna duda? Bien. Como les digo, el control va a estar abierto. El control va a estar abierto en media hora más. Yo creo que esto de acá fue una ayuda porque ustedes van a tener que aplicar juegos con poleas, ¿sí? Así que
La ayudantía, recuerden que está en subida. Yo ahora, terminándola, voy a mezclar los videos porque no sé por qué ahora no me grabó completo, pero mezclando los videos y terminándose de subir esta ayudantía que debo, subo al tiro esta para que la tengan como repaso por si la necesitan. ¿Ya? Así que voy a pausar la grabación